Acá miércoles salvar identidades que te tansa wakichawin pisarata sipkakillari purata barca chedaka. Acá wakichawin hasapa miércoles salvar acá aibara rusatua yaticha silla yatichawi hutjani yathatawi hutjani ukamata hukampi aibara rusa chamanchawi ha uthayapatani. Aibara rusa yathata yatakeja akalwan ha port aniwa hilata Vidal usnayo poma hupaja yatichi rakiwa Hupampiwa yathata waiyani akalwan, hupawa yaticha waistani aymara rusa, kamaraki aya wairakstani. Hupampi chikata akalwan hapurtani rakiwa kulyakita luz Pacheco, hupawa purtani, hupawa yatekeri paraki yatichirinha, hupampiwa yathata rakiyani aka alwan, kabaharunt siyani huparakampi. Hilata Vidal yatichiri walikpori wakichawir purtantaha. Ichuruja kuna arurax yathata waiyani la nairaqata arut asiyani barkachiri kambe. Quizás que urukipa na hilata Edwin ukamaraki takpacha kitinakasa aka Bolivia TV untanisipki hupanakarusarunt añani. Ukaboliskiwa hilata tokeri hiwasan piqat asiuni karosayatan Luz Pacheco. Hermana Luz Pacheco, bienvenido al programa. Muchas gracias, hermano. Ustedes gracias y pues por recibirnos en el espacio. Allá aquí para allá. Hilata Vidal, Hichoroja kun sayat hatayani, Aibarrusat hakuna amtanaka sutyaski, Guatoquint Ayani. Quizá Hilata Edwin, Saskaya Tawa Humaja, Sapa miércoles alwana kawa mistaskani, akaja Bolivia TV toquemja, Aymara Rua yatista taskani. Han yatirina katpachua ukanja señani, yatista taskani. ¿No? En pocas palabras, estimado, vamos a estar enseñando Aymara desde lo más básico, ¿no? Tenemos una compañera que nos acompaña esta mañana, justamente está igual aprendiendo Aymara desde lo más básico. Entonces hay que invitar, creo, estimado Edwin, para que más oyentes televidentes puedan sintonizarnos cada miércoles para poder aprender Aymara 10 palabras por día, por miércoles, imagínense, 10 a 15 palabras, no más, ¿no? Entonces eso es el objetivo Hilata Edwin. Allá aquí para Hilata Vidal, ya uñiktanak satoqeiraja, Hichuroja Aymarat arunta siñane, ukayat hatawayane hanicha Hilata Vidal, kamat ukay hanicha. Ukamawa, takwachan sa yatitarakiwa, Aymara marcasanja, uthiwa arunta siña, ¿no? Kaukin sa hikistan hiwasaja arunta sipuntanay. Ukamawa. Kumampisa kuna wilamas sampisa markachina campisa arunta puntano. Ukatwa hichaja kayant anyani arunta wim hilata. Ukamasti yatak anyani. Ukamawa yathatayani. Bueno, entonces, mis estimados, hoy el desafío es aprender entre 10 a 15 palabras en Aymara. ¿Por dónde vamos a empezar estos nuestros contenidos en Aymara? Con los saludos. Vamos a poder saludar en esta mañana al despertarnos con la mamá, con el papá o con el hijo. O si salimos hacia el trabajo, vamos a poder saludar a nuestro compañero de trabajo, quizá al jefe, ¿no? Al director de una unidad educativa, de alguna institución. Esas palabritas vamos a aprender. Acá ¿no? Vemos ahí una señora cargadito su bebé. ¿Qué le decimos en castellano? Mamá. Mamá. Aymara hakun hamsa sutinchna. Acá hakuyakita sa unihanya pawa. Mama. Mama. Sapjara kuyakarunha. Taika hawa, taika, ¿no? Mamá, entonces, puede ser mama, hanukasti, taika. Aukisti, y el padre, ¿no? Al papá lo decimos en Aymara, tata, hanukasti, auki. Kitiru sahukampi aruntsna, ¿a quién más podemos saludar en la familia? Pasaremos, por favor, a otra diapositiva. A nuestro hermano. Así es. ¿No? Hilata, ukaru utjarak, gampas kimsaru, ¿no? Para poder saludar a nuestra hermana, Juliaca, ¿no? En cualquier momento, Juliaca, ¿no? Tiene más de un significado. La palabra Hilata y la palabra Juliaca tiene el significado de hermano en sí, como también puede ser cualquier otro colega, cualquier otra persona a quienes nosotros conocemos, con quienes estamos interactuando y sean de nuestro, ¿no? Contemporáneos especialmente, ¿no? Si son mayores ya le vamos a poder decir tata, ¿no? Mama. Veamos más otras imágenes, por favor. Vamos a ver otras palabras. Para poder saludar al director, ¿no? A cualquier persona que está dirigiendo un fuente de trabajo, una institución, irpiri, ¿no? Entonces, para director, irpiri.
Para un amigo, para un compañero, si queremos, estamos trabajando, sea tu compañero de clase, sea tu compañero de trabajo, masi, ¿no? Masi. Maisato que trauca maseja amigo sanpi munarakia, ¿no? Entonces, masi tenemos para amigo, también para compañero. Hichasti, el tiempo, veamos, ¿cómo podemos saludar durante la mañana, ¿no? El día, ¿cómo se puede decir? En Aymara, día, uru. Ya más tarde, a la tarde, como decimos en Aymara, haipu, ¿no? Entonces, en la tarde, haipu. La noche, arum. Ya tenemos hasta ahora más de 10 palabras, ¿no? Si alguien ha contado. Ukamasti, hichaja, arun tañani. Hemos aprendido a decir mamá, papá, hermano, amigo, director. Hemos aprendido también los días, el tiempo, ¿no? Mañana, tarde y noche. Vamos a poder saludar ahora. Ustedes han debido escuchar, siempre decimos, ¿no? Kamisaki, kamisaki. Hunsan shukahmuni. ¿Qué quiere decir kamisaki? Hola. Hola. O si no, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Hola, es un saludo, ¿no? No te está preguntando información de cómo te encuentras emocional o físicamente, sino te está dando un saludo, ¿no? Un saludo informal o coloquial, la más utilizado, ¿no? Kamisaki. ¿Cómo podemos responder? Kaisan Gaskio, ¿no? Kamisaraki, sasin mainisa saraki. Kamisaraki. Kamisaraki, ¿no? Hilata Edwin, Kamisaki. Kamisaraki, Hilata Vidal. Hayu Kamata, ¿no? Ese segundo que hemos aplicado ya estamos aquí, ¿no? Una es decir solamente hola, pero podemos acompañarle con un hola Edwin, ¿no? ¿No? ¿Qué tal, amigo? ¿No? Entonces por eso podemos decir Kamisaki Kuyaka, le puedo decir a ella, y ella me podría responder Waliki Hilata. Es allá en Culiacán. Kamisaki Kuyaka. Waliki Hilata, Ukahai, ¿no? Ukamata, ¿no? Más saludos de manera, algunos nos dicen, pues, si te vas a saludar quizás al director, tal vez no le trates un saludo de igual a igual, sino no le digas hola, simplemente podrías saludarle buenos días, ¿no? O podrías saludarle buenas tardes. Entonces veamos más saludos. Aski urukipana, para decir buenos días, ¿no? Buenos días. Entonces yo le puedo decir, sin más palabras que nos acompañe, solamente buenos días, ¿no? Entonces, aski urukipana. Nos podrías responder diciendo Askiuruki Panay. Askiuruki Panay, de esa manera, ¿no? Pero podemos acompañar con esas palabras que hemos aprendido. Mama, tata, hilata, seskayatano kulyaka. Entonces puedo decirle Askiuruki Pan, mama, ¿no? Entonces, si le estoy saludando a una señora, ella me puede decir Askiuruki Panay. Tata, ¿no? Tata, ¿no? Si estamos hablando de aquí de un señor o una señora, tata, mamá puede ser señor o señora también, papá o madre, ¿no? De esa manera. Sigamos viendo más, ¿ya? Para la tarde, aski haip ukipana, ¿no? Entonces puedo saludar, aski haip ukipana, nos puede responder Aski Haipuki Panaya. aski haip ukipanaya, ¿no? De esa manera. Le puedo acompañar con otra palabra, ¿no? Ahí está, ella es mi amiga, en este caso puede ser mi compañera. Aski haipukipan masi. Aski Haipuki Panay, Humatakisa. Entonces, ¿quién nos está diciendo ahí? Igualmente para ti, ¿no? Entonces, buenas tardes para ti también, ¿no? Humatakisa. ¿Por qué está con otro colorcito en las imágenes? Porque ahí puedes emplearle Aski haipukipanay masi. Me puedes responder con la misma manera, con la misma frase. Me puedes responder Aski haipukipanay munat masi, ¿no? Me puede agregar ese adjetivo más de decir querido amigo, ¿ya? Ya tienes que Hukampi, otra imagen, por favor, para la noche, ¿no? Igual, solamente, ¿cómo digo buenas noches? Aski arumakipana. Aski arumakipanaya, ¿no? La respuesta. Igual, buenas noches pues, ¿no? Entonces vamos a saludar ahora aquí al Hilata Edwin, que es nuestro director, nuestro Irpiri. Aski arumakipan tata Irpiri. Askiarubaki Paraya, Hilata Vidal. ¿No? Entonces él puede agregar Aski arumakipan, con eso me estás respondiendo buenas noches, ¿no? Hermano Vidal me estás respondiendo. Esos son los saludos, mis estimados. Veamos más. Vamos a practicar en este caso nuevamente. Así es. Habíamos visto el primer saludo que era el kamisaki, ¿no? Así es. Entonces, tenemos opciones para responder, ¿no? Yo digo kamisaki. Hay una opción que me pueden decir todavía, waliki, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y bien, me pueden decir, ¿no?
Entonces ya, eso es opcional, ¿no? Los saludos no son cerrados, así como en el castellano, dependiendo a quién le saludes, ¿sí? No son cerrados, no es decir, me tienen que responder sí o sí con esto, ¿bien? Entonces, el informal, la más utilizada, la más conocida, Kamisaki Hilata Edwin. Kamisaki Hilata Vidal. Kamisaki Kuyaka Luz. Huele que Gilata Vidal. Jai San Japatua. Hichaja Uruya, ¿no? Algo. Estamos tempranito, estamos en la mañana, vamos a saludar. Aski Urukipan Hilata Edwin. Aski Urukiparay Hilata Vidal. Aski Urukipanay Kuyakita. Aski Aruma Urukipan. Kipanaya. No, leí Aski otro día. Urukipan. Eso es la respuesta, ¿no? Aski Urukipan Kuyaka. Entonces, me puedes poner lo mismo. Aski Urukipan Gilata. Hilata. Hasta ahí. Muy No me bien. complico. Lo que les invito es que podamos revisar nuevamente estas imágenes y así con la práctica se nos van a quedar estos vocabularios. Así es, hermano. Hilata, chasti sarabaya hanatakisti. Una más. Sin camas, así la Israel Hayari. ¿Cómo nos despedimos con los que nos conocemos? Hiki sin cama, ¿no? Ukamao. Eso estamos diciendo hasta luego o hasta otro momento, ¿no? Ukamao Hilata Vidal. Kepur kamsa, así será que no. Kepur kama. Eso es hasta otro día, ¿no? O hiki sin cama hasta que nos veamos. hasta Kutir luego. para cama. Hasta otro año, así. ¿Cómo esas características? Pero algo, las más usuales, hiki sin cama. Aquí, ¿no? Acá, ¿no? Hiki sin cama, una despedida. Hasta pronto, hasta luego, ¿no? Hiki sin cama puede responder de la misma manera. O bien, si queremos encontrarnos otro día, Jepur kama kuyaka, le puedo decir. Hace un pacho en sticker. Jepur kama kuyaka. Jepur kamay Hilata. Eso me puedes decir. O bien, Jepur kama, suficiente. Hayaya aquí para Kama Hilata Hilata Vidal. Edwin. Wali Kosapuriwa, Kabatwa, Akalwan, Aibara Rusa, Yathata Waitan, Hilata Vidal, Jupampi, Niawa, Yatia Waisto, Pajaticha Waisto, Sapa Aruraka, Kabaraki, Hikis Aruntasi Wiraksa, Niawa Yathata Wayap Harakta, Nukamaha, Askiri Kabaki, Barakas, Istaka Wayap Staukaha, Kayakat Asiwayap Harak, Kabakin, Hasapur, Kabau, Ketoksa, Unyakip Abhatsa Sidawa, Sarita Harakta. Hilata Vidal, Saraway Hayat. Sarabaya Hañani, Hilata Edwin. Eso es una forma de despedir, ¿no? Sarabaya Hañani, vámonos, ¿no? Vámonos. Algo distinto a lo que habíamos aprendido, Hiki sin cama, ¿no? Así es, Hiki sin cama, Hilata Edwin, Hiki sin cama, Kuyakita Luz. Hiki sin Kabay. Hiki sin Kabay, Hilakuyakaraca. Repurka.